Buenas noches, bienvenidos a estos intocables, últimos intocables de la semana, viernes 10 de febrero de 2023. Ya vamos casi con el piloto automático. Siempre digo que hay algunas semanas, no todas, gracias a Dios, pero algunas que parece que no vamos a llegar a ver el final de nuestros esfuerzos y al final pues todo llega en la vida, todo llega y todo pasa. Un viernes dominado un día más por esa trifulca patética que mantienen los socios del gobierno socialcomunista, una coalición ya Frankenstein, más Frankenstein que nunca, una coalición que es un cadáver político maloliente y apestoso que se esfuerzan en mantener entablillado como el Cid para ganar ninguna batalla, porque en mayo se van a llevar un revolcón electoral de agárrate y no te menees, y en diciembre, cuando el figura tenga bien citarnos para las urnas, para quien tenga la sana costumbre o no sana, cada uno que opine lo que le dé la gana. Me critican a veces lanzar este tipo de mensajes. Hombre, no estamos en un país libre, pues que vaya a votar el que quiera votar, y el que no quiera votar, pues que no vaya a votar, porque a lo mejor resulta que es que cada vez hay más ciudadanos pues que no quieren participar de lo que consideran una farsa, o que no acaban de creerse esta democracia imperfecta, por no llamarla no democracia, que piensan que es una partitocracia en la que todos los partidos prácticamente se van dando la mano y se vienen dando la mano y se reparten el poder en amigable coyunda. Y cuando digo todos, quiero decir todos, lo lamento porque sé que hiero varias sensibilidades a la vez, no siendo la menor de ellas, una que tiene por costumbre saetearme con cierta frecuencia. Insisto, me da lo mismo, 33 años nos contemplan, y los que nos quedan siendo absolutamente libres e independientes, no comiendo del poder político, ni siendo devotos de ninguna formación, de ninguna sigla, de ningún color, ni rojo, por supuesto, ni verde, ni azul, ni naranja, ni gris marengo, y ofreciendo nuestro trabajo y el producto de nuestro análisis y los hechos como son, crudos, puros y duros, como la realidad, a disposición de quien quiera escucharnos. Digo, trifulca entre los socios de gobierno. Félix Bolaños y Nadia Calviño seguían tratando esta mañana de echar agua a ese incendio que no acaba de apagarse. Ione Belarra, en cambio, la líder de los morados, de esa cáscara vacía que ya es Podemos, un partido pues, en franca defunción, que seguía insistiendo en que ellas quieren negociar, pero claro, los socialistas son muy malos y no les hacen casito, y el PP esperando a que le caiga la pera. De Vox, lo único que sabemos es que supongo que siguen preparando esa moción de censura. No sé si continúan esas negociaciones con Tamames, no sé si estarán ahí puliendo los últimos aspectos del discurso entre Santiago y Ramón, entre Tamames y Abascal, ahí a la limón, por bueno, pues ver cómo adjetivan, ¿no? Y si le hacen guiños al figura o no. También desconocemos, o tampoco conocemos, iba a decir en realidad, en qué ha quedado pues ese ofrecimiento, ¿no? O esa disposición que tenía el señor Tamames, incluso a invitar a comer en su casa del acomodado barrio próximo al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid a Pedro Sánchez Castejón para charlar con él, no sé si para negociar algunos aspectos de esa moción de censura. No me estoy liando, estoy diciendo más o menos lo que tenía preparado el decir, y un Pedro Sánchez que sigue en Bruselas haciendo lo que le gusta, que es escapar de estos fuegos políticos internos a los cuales él ya es muy ajeno, porque él por supuesto está muy por encima de todo este ruido. Él ya prácticamente, bueno, Dios, él, algún emperador romano que le visita por las noches, como esos visitantes de dormitorio, y poco más, respaldando tanto a Pilar Llop como a la ministra Montero, esta que ayer confundió al Estado con ella misma, esta que está dispuesta a pedir perdón, pero no en nombre suyo propio ni del gobierno, sino en nombre del Estado, a las víctimas que puedan haberse considerado agraviadas o afectadas por este aborto legal que es la ley del sí es sí. Charlaremos de todo esto, lo haremos con nuestros invitados esta noche. A mi derecha, don Carlos Paz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, un placer como siempre estar aquí. Tienes buen aspecto, gracias a ti por acercarte al plató de los intocables. Fernando Martínez Dalmau, un clásico, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, y en familia con vosotros y con todos vosotros también. En familia estamos. Dentro de unos minutos saludaremos también a David Gómez, que está llegando ahora mismo a este plató de los intocables. Y antes de arrancar, os recuerdo las distintas formas que tenéis de sintonizarnos a través de la TDT, a través de nuestras direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es. Estamos tenemos nuestros canales de YouTube, en Telegram también, todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Nos podéis enviar mensajes de WhatsApp al 669-728-673 con el texto "Quiero información". Os mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Estamos también en distintas aplicaciones que podéis descargaros en nuestros dispositivos,
dispositivos, teléfonos móviles, en Google Play Store o en iOS App Store, y en el sistema Smart TV en Content App Store, y también, si nos veis desde los Estados Unidos, a través de la plataforma Roku. Y os contamos también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir pues ese objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Bueno, y antes de arrancar, vamos, como todos los viernes, a abrir una ventana económica a un asunto que nos ha ocupado y nos ha preocupado durante esta semana. ¿Cuál es la situación de los autónomos en este país? Ya os contaba hace un par de noches esa polémica en la que algunos terciamos, en apoyo, por supuesto, no solamente de nuestro amigo, sino del sentido común, del doctor Daniel Lacalle, que terciaba con el hermano del ministro Garzón, prácticamente igual de tuercebotas, económicamente, quiero decir, no es un insulto, prácticamente igual de tuercebotas que su hermano, un tipo que da clases en una universidad española, no sé de qué dará clases, que le rebatía a Daniel Lacalle, pues los datos de destrucción de empleo y los datos de destrucción de autónomos y la desafección pues, de una gente que cada vez, de una ciudadanía que cada vez está más harta de pagar unas cuotas extractivas, de que les suban los impuestos, de que les meen en la cara, sobre todo la señora Díaz, la señora Calviño y sobre todo el señor Escrivá, y les exijan además decir que está lloviendo, aguantando las humillaciones de Escrivá. No sé de qué se ríe este ministro, de que bueno, pues este es el gobierno que más ha hecho por los autónomos. Yo le pedía a Daniel Lacalle que nos dejara grabada una pieza para esta noche acerca de los datos, de las cifras reales de la destrucción de empleo y de la cantidad de autónomos, datado en decenas de miles, que se han dado de baja en las últimas semanas, en el último mes en España, diga lo que diga la propaganda y la mercancía averiada que vende el gobierno. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Mira, estos últimos días recibimos constantes ataques por parte de los palmeros del gobierno y hay cosas que son absolutamente hilarantes, ¿no? Resulta que Eduardo Garzón nos dice que el peor dato desde 2012 en creación de autónomos, la destrucción de autónomos que llevamos en los últimos meses es porque se están regularizando los falsos autónomos. Alguien le debería decir a este señor, que no tiene ni idea de lo que habla, que si se hubiesen regularizado los autónomos no habría destrucción de 100.000 empleos en los datos de la EPA. No habría, obviamente, una destrucción tan elevada de los empleos en el sector privado. Es una absoluta idiotez. Lo que está pasando es que los autónomos están siendo ahogados por las políticas del gobierno, que les han subido todos los impuestos, las cotizaciones sociales, y ahora además les están haciendo pagar por adelantado lo que después le devolverán, si es que se lo devuelven dentro de 2 años, con obviamente unos euros devaluados por la inflación. La realidad es que los datos de la OCDE publicados esta semana muestran que España está a la cola de Europa y de la OCDE en cuanto a recuperación de la renta disponible de los ciudadanos. De hecho, es el único país, junto con Portugal, de nuestras economías comparables, que ve una caída de la renta disponible de las familias, y además mayor caída que la de Portugal, y además de estar a la cola en recuperación, estar a la cola en los datos de renta disponible, en cambio estamos en la parte no alta, sino liderando absolutamente y por enorme margen la tasa de paro más alta de todo nuestro entorno, y además la mayor tasa de infrautilización de la fuerza laboral. Y esto lo que
muestra es que el mercado laboral español es un absoluto desastre, era un desastre antes y lo han convertido en un desastre todavía mayor. Fíjate una cosa, ya termino, para que te rías todavía más. Los palmeros del gobierno en el año 2017 decían que no se crea empleo, que lo que se estaba haciendo era trocear el empleo porque habían bajado un 2% las horas trabajadas. Bien, los palmeros del gobierno ahora te dicen que estamos en récord de empleo cuando han caído un 7% las horas trabajadas desde el cuarto trimestre del año 2019. Para que veas que rigurosos son estos señores que luego encima tienen la desvergüenza de decir que es que interpretamos los datos de manera equivocada. Bueno, pues la realidad te la dice la OCDE, los últimos en renta disponible y los primeros en paro. Claro, porque estos tipos, gracias Daniel, y contra datos, no valen ningún tipo de relato, ni de relatos, y contra hechos no valen opiniones. Estos socios de la coalición gubernamental, estos ministros, tanto socialistas o comunistas, que se esfuerzan en aferrarse ahora al clavo ardiendo de la economía, un tema que evitaban como la peste, como el gato del agua escaldada, pero que ahora se aferran, digo, a los buenos datos, según ellos, económicos, para no hablar de la ley del sí es sí, para no hablar del aborto, para no hablar de la ley trans, para no hablar de la trifulca abofetada limpia que tienen entre las ministras socialistas y las ministras comunistas, que se arrancan los pelos y se sacan los ojos, pues solamente nos cuentan esa parte de la película en la cual se ha conseguido de momento que el crecimiento no sea menor de lo que lo está siendo, pero obvian el contarnos, por ejemplo, y ya estamos aquí nosotros todos los días o prácticamente 2 o 3 veces por semana para recordarlo, que España y nuestros datos de empleo son los peores de toda la zona euro, por detrás de Rumanía, por detrás de Grecia, por detrás de Italia, por detrás de la madre que parió a Paneque. Tenemos un 13,6, un 13,8% de tasa oficial de desempleo. Cuidado, según el INEM, porque según la EPA la tasa es muy superior, y ya os hemos explicado, y lo hace también los domingos y lo hace muy bien con datos Carlos Cuesta, como las cifras reales de desempleo son prácticamente superiores en 1 millón de desempleados a las que nos ofrece el Instituto Nacional de Empleo. Paro juvenil, estamos entre 30.000 entre un 30 y un 40% aproximadamente, y la situación, habida cuenta de que prácticamente en los hogares se ha terminado el ahorro privado que habíamos acumulado durante la retención ilegal a la que fuimos sometidos, y está sostenido, digamos, el pulso de la economía por un gasto público cada vez mayor, pues las señales, digo, no pueden ser más alarmantes. Y eso lo sabe Nadia Calviño. Precisamente una Nadia Calviño, y con esto entramos ya en materia, que hoy, y después escucharemos también a Pedro Sánchez, a Bolaños y a Ione Belarra, pero vamos a empezar, por seguir una liaison más o menos lógica, con una Nadia Calviño que, preguntada hoy, como estos días están siendo prácticamente cuestionados todos los miembros del gobierno, que tienen delante un micrófono o unas cámaras, pues invitaba a los periodistas y a la ciudadanía. Nadia es una tipa, lo digo con cariño lo de tipa, es una señora, es una ministra feliz, es happy de la vida, a que nos centremos en lo importante y dejemos un poco estos líos coyunturales que pasarán, que tienen entre ellos y tal, y nos centremos en lo importante, que para ella debe ser lo de puñetera madre que va la economía. Ya nos decía el otro día, en la sesión de control al gobierno, el pasado martes, hace 3 días, que el supermercado al que va ella, que no sabemos si será un supermercado de estos carísimos, de la elitista zona donde vive, pues cada vez ve precios de alimentos que no solamente han topado, neologismo execrable, han topado su precio, sino que incluso están descendiendo de precio, ¿no? A que nos centremos en la economía y nos dejemos de rollos de si Podemos y el PSOE están enfrentados. Vamos a escuchar a Nadia Calviño. Yo creo que tenemos que superar y no centrarnos tanto. Esta es una reflexión que va más allá de la pregunta en términos generales, ¿no? Después de casi 5 años en el Gobierno de España, creo que tenemos tendencia a centrarnos en el día a día, en el ruido, en la confrontación, que al final
en cierto sentido es la espuma de los días, pero que no va a ser lo que quede al final. Lo que queda al final es una labor de gobierno en la que durante estos años hemos abordado un proceso de modernización y de reforma legislativa sin precedentes, probablemente solo comparable a nuestra entrada en la Unión Europea. Hemos puesto en marcha unos proyectos estratégicos y unas inversiones que no hubiéramos podido plantearnos sin los fondos europeos, y eso es gracias al presidente Sánchez, hay que tenerlo claro. Y yo creo hemos dado muestras de un gobierno capaz de responder a retos formidables como fue la respuesta a la pandemia o está siendo la respuesta al impacto de la guerra, con solvencia, con rigor, esas palabras que se han utilizado antes, con responsabilidad y con mucha eficiencia a la hora de la gestión de lo público. Y yo creo que eso es lo que queda al final, no que se pueda producir una cierta controversia en un día u otro, o sobre todo en eso nos tenemos que centrar, porque si dedicamos nuestras energías al ruido y la confrontación, pues no nos estamos dedicando a lo importante, a las cosas de comer, a lo que le importa a los ciudadanos. Oye, Carlos, le iba a dar paso ya al total del Figura y después a uno de Félix Bolaños y de Ione Belarra, pero te oigo cómo te carcajeas cuando tenemos el micrófono cerrado. Perdóname, la hora es viernes por la noche, una pequeña licencia. Es acojonante el mundo en el que viven estos tíos. No voy a entrar a analizar nada, pero yo lo que preguntaría a esta señora es si de verdad se lo cree. Me estaba recordando a esa gente que cuando eres joven entras en un bar, la chica poco menos que le faltaba escupirle y se iban del bar creyendo que habían ligado. Sí, diciendo, la tengo en el bote. Sí, me estaba recordando eso. Si de verdad se cree estas cosas Nadia Calviño, la psiquiatría tendría que pronunciarse. Fernando, que va todo bien, hombre, que somos unos profetas de la catástrofe y del apocalipsis, nos llaman por ahí. Sí, vamos bien, vamos muy bien, ¿no? Aquí, como siempre, vamos a dar cifras y vamos a dar cifras oficiales, Venga, ¿no? está bien. El año pasado se han disuelto sociedades en torno a las 26.000 sociedades, 26.207. En fin, esto quiere decir una destrucción absoluta de los puestos de trabajo. Quiere decir que mucha gente se ha quedado en el paro. Quiere decir que en vez de crear trabajo y en vez de crear empresas y crear, actividad comercial y evidentemente riqueza nacional, se está destruyendo, de las cuales aproximadamente, el total de todas estas representan solamente el mes de diciembre en torno a 8.000 o 9.000 sociedades. Solamente el mes de diciembre. Es una barbaridad, ¿no? Aproximadamente lo que llevamos nosotros en este momento pues son una multitud de puestos de trabajo que no se están creando y otros que se están destruyendo. Repito que las cifras no dejan margen de duda. La economía no está funcionando. Una ralentización de la economía, y repito que son cifras hasta el mes de diciembre, porque enero y febrero y marzo lo tendremos dentro de poquito, ¿no? Y esas veremos cómo se van refrendando toda esta crítica que estamos haciendo. La contratación del sector público está disparada, también una contratación en precario. Y luego la contratación en sector privado también ha caído en unas cifras prácticamente en el último trimestre en torno a un 15, un 20%, de la cual un 60% también es en precario. Con lo cual todo este cuadro económico que tenemos encima de la mesa no implica nada más que tres cosas. Se está sustentando por las cifras maquilladas del gobierno, primer punto, se está sustentando por la contratación en precario, repito, el primer contratante en precario es el gobierno, en torno a un 60%, la economía, y se está sustentando la economía por la ilusión y las mentiras que nos están contando. Porque la destrucción directamente de puestos de trabajo es evidente en cuanto a tenemos la destrucción de las empresas, la no creación de empresas nuevas es un hecho en torno al mes de enero y febrero, que llevamos prácticamente la mitad, en torno a las 10.000 empresas menos que llevamos creadas, y evidentemente el maquillaje que tenemos estadístico con los fijos discontinuos y el maquillaje constante de las cifras del paro son otra realidad, porque no existe, y esa es la explicación, no existe contratación nueva ni de fijos discontinuos, ni de contratos indefinidos, ni de las diferentes modalidades. Y por terminar rápidamente, hablar de un tema muy importante, los autónomos, la destrucción de puestos de trabajo de los autónomos, que está cayendo también en torno a unas cifras del 13 al 15% durante estos últimos
meses. Con lo cual ya no solamente es las cifras, la caída de cifras en cuanto a las empresas, que se podía hablar de los empresarios y de las empresas, sino de la creación de los mismos autónomos en cuanto a la cotización social. Son unas cifras que no dejan lugar a dudas que estamos en un periodo de destrucción de la economía y estamos ya sobrepasando los periodos de esta inflación para llegar a una deflactación total de nuestra economía con este gobierno. ¿Sabes de qué dan ganas, Carlos? De coger la mochila, irnos a recorrer el mundo por ahí, a viajar, que por lo menos es gratificante. Algunos, como somos de natural austeros, los tres que estamos en esta mesa y sabemos de lo que hablamos, con un bocadillo de chorizo o una lata de sardinas o lo que fuera, un mendrugo de pan, tendríamos suficiente, aunque solo fuera para no tener que aguantar chorradas del tío que, bueno, pues queramos o no, hay que aguantarle casi un año más, no queda más remedio, que preside el Consejo de Ministros, al que van a escuchar ahora, Pedro Sánchez. Y sobre el asunto de la ley del sí es sí, creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Y creo que estamos en un debate en el que, uno, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento, y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, y es la rebaja de penas. Pues ya saben, tienen, no duermen, no viven pensando solamente en cómo proteger a las víctimas. Lo de cómo seguir chupando del bote, esto es una cosa que nos inventamos nosotros. Esto es relativo. Félix Bolaños, que dice que habla todos los días con ministros y ministras, socialistas y socialistas y socialistas, y podemitos, podemitas y podemites, y que va todo bien, que eso de que están iba a decir otra cosa, no voy a abusar de que sea viernes por la noche, a bofetadas, que nos lo inventamos nosotros los periodistas, que está todo encarrilado. Félix Bolaños. El Gobierno no peligra en ningún caso, y lo que le digo es que, por supuesto, que yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de Gobierno del día a día. La defensora de los animalitos y Ione Belarra pues no lo ve igual. Vamos a escuchar a Ione Belarra y abrimos ya la mesa de análisis hablando de este asunto, que es el de práctica y lamentablemente todos los días. Ione Belarra. Avances feministas, pues hay una fuerza política que lo hace con más contundencia y otra que lo hace con menos contundencia. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando el acuerdo y, como decía, yo emplazo al Partido Socialista a que vuelva a la mesa de negociación. Sobre lo que ha dicho el alcalde de Villar de Cañas sobre la ministra Irene Montero, no sé qué les parece la reacción que ha tenido el Partido Popular respecto. ¿Sabe lo que le digo? Que entre lo de los pezones y los insultos machistas a Irene Montero, me pregunto por qué alguien no puede no entender que seamos tan firmes en nuestra defensa de la ley Solo sí es sí, que es una ley de defensa de la libertad sexual de las mujeres. Muchas gracias. Venga. ¿De qué te ríes, ministra? De la libertad sexual de las mujeres. ¿Te ríes de las víctimas como Pim Pam Pum el otro día en un aquelarre público en el que se rieron una mandíbula batiente? Pues no sé, por ejemplo, de esta señora de Zamora que ha tenido que salir de su ciudad, que es la mía de adopción, ¿no? y de no adopción, porque el tipo que la había violado, que había abusado sexualmente de ella, había salido de la cárcel y la había amenazado. Te ríes de ella. Avances feministas. Carlos, llaman avances feministas estas paisanas pues a poner a 30 y tantos o 40 violadores ya en la calle y 500 y pico, según el último censo, cuidado, oficial, y ahora os vamos a recordar lo de siempre, que han visto reducidas sus penas, aunque gracias al Independiente de Casimiro García Abadillo, hace un día o 2 días, nos enteramos de que, claro, y el CGPJ ha pedido todos los datos, había audiencias provinciales que no daban los datos y ya son 1000 y pico, y se estima que al final, en todo este trasteo que durará semanas, un mes, mes y medio, en el mejor de los casos, van a ver su situación beneficiada 4000 y pico violadores y abusadores sexuales. Esta es la política feminista y de protección a las víctimas. Yo creo que las 3 piezas de vídeos que hemos visto se están riendo de nosotros a mandíbula batiente. Al respecto, en concreto, de Ione Belarra, hablar de avance feminista
toda la labor que está haciendo el Ministerio de Igualdad, todas las políticas feministas, es reírse de la gente y de las mujeres en concreto. No vamos a ahondar en qué ha supuesto esta ley, porque yo creo que se ha dicho todos, aquellos informes que tenían que existir, porque lo digo porque negaron la existencia de los informes que advirtieron de las consecuencias que iba a traer esta ley. Es tan probado que han existido esos informes que existen una respuesta a esos informes, o sea que no hay ninguna duda al respecto. La cuestión es de esta gente, de estas chiquillas, porque son chiquillas que se han encontrado con un poder que jamás hubieran soñado en un país normal. Y que les excedía, para el que no están preparadas. No están preparadas en ningún caso. Yone Belarra, Irene Montero y demás atláteres les viene muy grande. Y están, el gran pecado, a mi parecer, es esa soberbia de no reconocer el error cometido con esta ley. Yo al final, pensando y después de tantas tertulias hablando de este mismo tema, yo la conclusión, o posible conclusión, no estoy convencido, pero dejo caer al respecto si el PSOE, apoyando esta ley, aprobándola, quería que se metieran en ese jardín sus socios de gobierno, precisamente, porque si no, no entiendo el proceder del PSOE al respecto. En el PSOE, sin estar Heidegger ni Einstein en el gobierno, si hay algún peso pesado comparado con estas mindundis. Y yo he llegado a esa conclusión si no querían que se llegase al punto en el que estamos. Así es, ni Heidegger ni Heisenberg, que no son lo mismo, lo digo para algunos filósofos de Twitter que a veces confunden a dos señores que no tienen nada que ver, a un físico que esboza el principio, por otra parte, tan de actualidad como es el de indeterminación, ¿no? Del cual luego beben pues algunos como Einstein para parir esa teoría de la relatividad que supera modelos físicos clásicos, como lo supera también el formato clásico de ministro, como un tío preparado, un tío que llega al poder a servir y no a servirse, un tío que además tiene sentido del Estado. Pues todo ese modelo clásico, como la física newtoniana, que se vio superada por la física cuántica de Einstein, lo han superado estas chavalas de Podemos. Si estas chicas pueden ser ministras, como bien sugiere Carlos, nosotros tres podemos ser consejeros delegados mañana de Amazon, por ejemplo, para España y Portugal. ¿Por qué no? Bueno, aquí esto es evidente, ¿no? Porque hemos dejado atrás a Churchill y detrás de Churchill pues hemos visto a un Chomsky, que es el que utiliza la izquierda en este momento, ¿no? Sí. Para mentirnos, para cambiar la verdad, para todo ese manual de Chomsky. Tampoco se lo han leído todo, ¿eh? Se habrán leído... No lo conocen. Al de los últimos años, a sus ensayos lingüísticos y tal. Claro, no lo conocen porque seguramente no lo han leído. Y por hacer el símil, pues también evidentemente lo que tenemos en medio no es ni el gobierno de Marx, y no me refiero a Karl Marx, sino a Groucho Marx, porque Groucho Marx les ganaba en inteligencia a todas las ministras de Podemitas y a muchos del PSOE que nos encontramos, ¿no? Con ellos, ¿no? Pero esto es una chapuza detrás de otra chapuza, porque evidentemente es que, claro que hemos criticado y seguiremos criticando, porque la chapuza de la ley actual la quieren arreglar seguramente con otra nueva chapuza, porque la ley del 95, en los tipos de básicos, cualificados y hipercualificados, ya estaban hablando, pues bueno, de lo que era el consentimiento, y por eso teníamos estos tipos. Pero claro, es que detrás de esta chapuza yo no entiendo cómo lo van a poder arreglar, porque aquí no se trata de arreglar, se trata de derogar inmediatamente esta ley. Yo no sé qué hace el Partido Popular diciendo que ellos van a arreglarlo también, cuando de lo que se trata es que derogar esta ley, que dimita Irene Montero y que se vaya también el señor Sánchez, vete ya, o sea, como diría ya el clásico en este momento, pues bueno, esto que se ha hecho tan viral, que te vote chapote, señor Sánchez, que te vote chapote. Irene Montero dimisión, además. Entonces, bueno, pues por entrar un poco en la harina, de decir, pues bueno, lo último que tenemos es que, bueno, van a coexistir tres códigos penales, el del 95, la chapuza que han hecho y la que viene, ¿no? Sobre esto es sobre lo que se va a legislar. La salida no se va a poder impedir, la salida y la bajada de penas, porque en cada momento mediará el Código Penal que esté vigente en su defecto para cada agresor sexual o cada violador, en mi lenguaje ya más de calle. Y luego tenemos el problema del consentimiento, que el consentimiento que quiere imponer la izquierda va en contra nuestro artículo 24 de la Constitución, porque se carga la presunción de inocencia y se carga la tutela judicial efectiva que estamos obligados a través de nuestras leyes y de nuestro Estado, aún así a los agresores o a los violadores, porque esta gente, y en definitiva lo que quieren es que consentimiento sea igual a violador. Y eso no puede ser.
por mucho que ellos lo intenten, porque quieren rebajar el hecho del consentimiento, porque claro, tendríamos que hablar qué consentimiento, si es un consentimiento tácito, un consentimiento real, lo que hay, y entonces queda en virtud a la subjetividad de la persona que en ese momento está. Y para eso estaban las leyes, para eso estaba lo que era agresión sexual, abuso sexual, con los tres tipos, el básico, el cualificado, el hipercualificado, en virtud a las pruebas, no en virtud a lo que la señorita de turno, o sea, la ministra de turno, Irene Montero, que tienes que dimitir, o el presidente, vete ya de ser presidente de gobierno, que te vote chapote, Sánchez, decidáis qué es el consentimiento. Porque el consentimiento es un hecho objetivo, no es un hecho subjetivo que en cada momento se os ocurre a vosotros. Así es, y la carga de la prueba no se invierte porque subvierte no ya nuestro Código Penal del siglo XIX, revisado por última vez en el 95, o nuestra propia Constitución y nuestro ordenamiento jurídico vigente, sino más de 2000 años de derecho que hunde sus raíces en el derecho romano, y pues un asesinato y un homicidio serían castigados de la misma forma, igual que un hurto, un robo con fuerza, etcétera, etcétera. Pero estas chicas, pues en fin, todas estas sutilezas yo creo que se les escapan, Carlos. Pero se les escapan porque son auténticos botarates. Yo le quería preguntar a Fernando, que él no en vano es abogado. A mí me da la sensación, no sé si coincide conmigo, en que pretenden hacernos creer que el consentimiento lo han inventado ellos. Que no existía anteriormente, que poco más o menos que la gente iba violando por las calles y allá donde quisiera. Y por otra parte, si no se está de acuerdo, que esta ley tiene mala solución. El daño ya es irreparable y enrocándose en esa soberbia, el daño se va a crear, va a ser de un tamaño escalofriante. No le conteste ahora, don Fernando, contéstele, y es un homenaje al llorado Julián Lago, al maestro Julián Lago, después de la publicidad. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 00 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 y también en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, antes, don Fernando, de contestar las dos preguntas que le hacía Carlos Paz, don David Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy te bien. agradecemos que hayas hecho un esfuerzo. Aquí. Le hemos levantado de una cena de la que ha venido aquí precipitadamente para estar con ustedes en estos intocables. Don Fernando, le preguntaba a Carlos Paz acerca del consentimiento, creo recordar, ¿no? Sí. Y de bueno, claro, pues el daño ya está hecho, ¿no? Porque hay un montón de violadores y de agresores sexuales que han visto reducida su pena y se han visto beneficiados, y contra este hecho ya no se puede hacer nada, claro. No, es evidente, y aquí lo que media es que en cada momento que tenemos de la ley, pues ya, en fin, no podemos retrotraer la ley penal porque así lo determina, y la segunda parte de todo esto es que se están beneficiando porque en caso de que les sea beneficioso, pues directamente se implementa. Pero el problema no es eso, el problema es que de alguna otra manera lo que era el consentimiento lo estábamos cualificando como violencia e intimidación, que eran los agravantes que teníamos en la ley para estos delitos básicos cualificados, hipercualificados. Con lo cual, si teníamos una ley perfectamente estructurada donde en cada momento podíamos, en virtud a las pruebas existentes, no repito a esa vuelta de tuerca que quiere dar Irene Montero, decirnos que el consentimiento ya es igual a la agresión, sino que en virtud a las pruebas existentes podíamos entrar dentro de cada tipo penal, ¿no? Del básico cualificado, del hipercualificado, e imponer la medida oportuna. ¿Y la medida oportuna cuál ha sido? Pues eso, pues teníamos en la ley anterior de 1 a 5 años y de 6 a 12 años en virtud a esos tipos básico, cualificado, hipercualificado. Y ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, cargarnos la esencia básica de la ley en torno al consentimiento, porque ya es un tema subjetivo, porque ya no tenemos que probar ese consentimiento en virtud a las pruebas, ya directamente, prácticamente condenamos directamente con el consentimiento, pero es que ya existía, lo hemos desnaturalizado. Y luego, la segunda parte, hemos llegado a la rebaja de las penas, que eso es lo que nos están contando esta gente, porque no tiene absolutamente ni idea. Es una doble puñalada a la ley. La primera, referente al consentimiento, que lo que están contando es una absoluta mentira, y segundo, la rebaja de las penas, porque hemos pasado de 1 a 5 años a 1 a 4 años y de 6 a 12 años a 4 a 12 años. Y nos hemos cargado los tipos básicos cualificados y hipercualificados, porque hemos cargado lo que era la violencia, la intimidación y luego todo en los tipos que teníamos dentro de la ley. Con lo cual, es una barbaridad. Yo ayer estaba hablando con un catedrático y me decía: Fernando, todavía no entiendo la ley de Irene Montero. Bueno, ni él, ni yo, ni nadie. Porque es incomprensible, porque no hay por dónde cogerla y porque en el fondo todo es mentira. Todo es mentira. David, convendría recordar dentro del adanismo de estas chavalas, chavales y chavalos que piensan que el mundo lo han inventado ellos y el mundo no existía, no sabíamos nada de nada hasta que nacieron ellos, que igual que ahorcar a un galgo o maltratar a un perro o a un animal en la calle ya estaba penado por el Código Penal, por la ley de caza y de cinegética y por las distintas reglamentaciones de las comunidades autónomas, pues hasta que ellas nacieron, antes y después también, la violación era una violación, pues porque evidentemente una de las dos partes, normalmente la mujer, no consiente el hecho sexual, porque si no, pues se van los dos a hacer lo que tengan que hacer y se acabó la presente historia. Lo digo porque a lo mejor hay gente que se pierde y hay gente muy podemita o muy ignorante o muy sectaria o las dos cosas, que puede coincidir también, no digo yo que no, que piensen que hasta que llegaron estas chavalas a tener mando en plaza, pues bueno, pues aquí podías hacer lo que te saliera de los... Podías ahorcar a un galgo, podías apalear a un caballo en Sevilla, o podías violar a una señora un día a las 5 de la mañana y no te pasaba nada hasta que llegó Irene y mandó parar. Bueno, yo soy de pueblo, soy de Pedro Bernardo y allí hay mucha caza en la Sierra de Gredos, entonces... Bueno, mi padre era cazador,
tenía perros, vaya, ya quisiera yo cuidar a los perros como los cuidaba mi padre, ¿no? Es decir, así es. Quiero decir, y lo que he visto siempre ha sido pues mucho respeto por la naturaleza, por los perros, por parte sobre todo del colectivo de cazadores. Pues yo que la mitad de mi familia son ganaderos, fíjese lo que he visto yo también. Un ejemplo, aparte que era su medio de vida. Un ejemplo, en Pedro Bernardo son los cazadores los que hacen limpieza de montes y muchas veces se concentran por el monte. Ahora está prohibido, porque el lobby friki verde también te pone pena a la vida si limpias el monte, claro, luego vienen los incendios. Como esto no estaba inventado, pues ocurre lo mismo con la ley del sí es sí, ¿no? Es decir, es una auténtica chapuza de ley. Es una ley que nunca tenía que haber existido, es decir, nunca tenía que haber existido, y es una ley fruto de dos cuestiones. La primera, regular a cualquier precio, cueste lo que cueste, y colgar la medalla a la ministra, es decir, porque es mi ley, ¿no? Es decir, de hecho, hemos visto alguna exministra que dice, es que era la ley de Irene Montero, ¿no? Como diciendo, cada ministro tiene su ley. Sí. Pues eso no es obligatorio, ¿eh? Hay ministros que han sido unos auténticos zoquetes que no tienen ni media ley. Les gusta a ellos. Y se han ido al gobierno sin pena ni gloria. Esto ya pasaba con Franco, la ley Villar-Palasí, la ley tal, ¿no? Pues esto lo han heredado de otros tiempos. Claro, es decir, la ley es una chapuza desde la base, o sea, desde la base. Esto ya no lo arreglan, ¿eh? No lo arreglan. Es decir, van a poder arreglar lo que a partir del momento en que pongan un punto, pues lo arreglarán. Pero fijaros, una cosa súper curiosa de esto. ¿Os acordáis de la reforma de la ley de base de régimen local? Sí, porque los ayuntamientos se quedaron sin la plusvalía porque el Tribunal Supremo decretó que la plusvalía era nula. Señor, hace un año y medio, menudo lío. 2 días. 2 días. Estaban acojonados los alcaldes. En 2 días se puso pie a la reforma, se aprobó la reforma y los ayuntamientos pudieron seguir teniendo la financiación debida acorde con la sentencia del Tribunal Supremo. Esto es mucho más grave. Es decir, que un ayuntamiento se quede sin financiación es muchísimo más grave. Y llevamos meses sin que nadie le ponga el punto sobre la I a la señora ministra, ¿no? Meses. Y además, si analizamos cómo se ha cocido esta ley, es absolutamente terrible, porque antes, y aquí, si hubiera estado por aquí, Mario Garcés nos lo explicaría mejor, es decir, las leyes tienen un proceso que el común de los mortales no conocemos, ¿no? Pero el proceso generalmente empieza pues, desde una base, una comisión, en fin, va subiendo, y cuando llega al ministerio pasa una serie de controles por una serie de señores que son funcionarios de carrera, que se los han pasado por el arco del triunfo, es decir, los cuerpos jurídicos del Estado que han hecho informes y que han emitido informes con respecto a esto, bueno, pues se lo han pasado por el arco del triunfo. Y además, a mayor de esto, luego pasa una cosa que se llama comisión de índices, que es la comisión de secretarios de Estado. Primero por sus secretarios, luego por secretarios de Estado. El índice rojo y el índice verde. Esto se lo han pasado todo por encima. De hecho, esta es la ley, pum, al Consejo de Ministros. Sí, desde el despacho al Consejo de Ministros. Que dice el Consejo de Estado que cuidado con esta ley porque puede provocar salidas de tal. Bueno, que diga lo que quiera. Estos señores no saben, son unos señores chochos que están en el Consejo de Estado que no tienen ni idea. No, y fachas. Y claro, entonces, claro. Y luego ocurre lo siguiente, se aprueba la ley. Y repasemos. La ley es un desastre, empieza un abogado, que esto lo he contado aquí alguna vez, un abogado en la soledad de su despacho, le dice, uy, cago en la leche, pero si esto lo puedo yo aplicar. Claro. Y entonces hace la declaración que hizo nuestro compañero diciendo que efectivamente la mejor abogada de mi cliente es la ministra. Y tiene razón. La mejor abogada de mi cliente es la ministra, manda narices, la ministra de Igualdad, la mejor abogada de su cliente que era el violador. Ojo con esto. Entonces, bueno, sale, es el primero que sale, es el primero que se pone en marcha y el primero que sale. Le sigue una cascada y con todo su orgullo sale a decir que la culpa de los jueces, que son unos machistas. No, y el Grupo Socialista, estos que ahora dicen que efectivamente la ley es mejorable, que hay que introducir retoques técnicos, etcétera, etcétera. No, derogar no, porque la ley es buena. Ayer ya era imperfecta según Bolaños y hay que hacer retoques y tal. Fueron los primeros que le jalearon a estas individuas y fueron los primeros que se pasaron semanas repitiendo el salmo responsorial de que, en todo caso, sería el Supremo ahora el que se tendría que encargar e ir sentando jurisprudencia. Yo creo que, fíjate, yo creo que esto es más perverso todavía, me da la sensación, porque ¿por qué no se reforma la ley? La ley de plusvalía se reformó en 2 días, 48 horas. Tardaron sus señorías en sentarse allí y decir votos a favor, votos en contra. O sea, 48 horas. Fíjate, yo creo que es más perverso todavía. Por un lado, Irene Montero no humilla, diciendo no, aquí no humillo porque si humillo, claudico. Sin embargo, Pedro Sánchez tampoco dice nada. ¿Por qué? Porque le va bien políticamente hablando que estén cargando contra Podemos, que estén cargando contra Irene Montero, mientras él, bueno, pues está ahí. Ahora le está afectando un poquito y cuando empieza a ver que le está afectando, por una encuesta del CIS que ha habido por ahí que no conocemos,
que se la han pasado directamente a Bolaños y han dicho, ojo, cuidado, que nos está afectando esto. Ahora han cambiado el discurso. Privadas, que en el mejor de los casos les dan 90 y pocos. Claro, pero es una pena. Y la suma de PP y Vox, más de 180. Pero es una pena y es un drama que sea una cuestión política, es decir, que sea una cuestión de estrategia electoral. Porque tú puedes jugar con otras leyes, pero con esta en concreto no puedes, no debes. Es decir, es absolutamente lamentable. Entonces, se han juntado dos cuestiones que han provocado que en vez de reformar esta ley a las 48 horas de salir, pues estemos a meses y veremos a ver, porque, claro, ahora han estado de vacaciones, ahora volverán, ¿no? Están ya currando, pero vamos, que largo me lo fiéis, es decir, cuando esto se quiera aprobar, llegaremos a verano. Sí, pero aquí tenemos un daño tremendo a la sociedad y a las mujeres. Es que han salido 400 y pico violadores. Pero espera, o sea, se les ha rebajado la pena 400 y pico. Fernando, sí, esas son las estadísticas que conocemos, pero claro, hay que recordar que País Vasco no da cifras. Más de varias audiencias y Cataluña tampoco. Entonces, claro, es decir, son más. Sí. Pues claro, eso que está empezando a afectar electoralmente al figura, yo creo que más de lo que dice don David Gómez, en cualquier caso, está empezando a hacerles perder votos a chorros desde hace tiempo, porque la gente ya no traga con que haya violadores en las calles, porque eso genera lo que la izquierda empezó llamando hace algunos años alarma social. Eso sí que genera alarma social, como la generó, bueno, pues la eliminación de la sedición, el alivio de penas al delito de malversación e identificar, y esto le duele mucho a los 4 socialistas, que alguno queda todavía, de los que se consideran, claro, tienen todos ya más de 60 años, de los que se consideran, bueno, pues herederos del socialismo clásico, de Alfonso Guerra, de Felipe González, de José Luis Corcuera, de Joaquín Leguina, de Paco Vázquez, alcalde de La Coruña y embajador de España en el Vaticano, que estaba el otro día en uno de los desayunos que organiza José Luis Rodríguez, de Fórum Europa y tal, y les duele que se considere ya en amplísimos sectores, capas, que dicen ahora los finos, los cursis, capas de la sociedad española, como el partido de los violadores, de los maltratadores, de los abusadores sexuales y de los asesinos etarras. Os voy a poner, para que lo disfrutéis, una secuencia de la tarde de ayer en la Asamblea de Madrid de nuestro buen amigo Daniel Portero, diputado del Partido Popular por la Asamblea de Madrid y presidente de la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia. Uno, por cierto, de los más batalladores, o el más batallador dentro de las asociaciones de víctimas del terrorismo, porque de una puñetera y maldita vez se esclarezcan los 373 crímenes que la banda criminal y asesina terrorista de ultraizquierda ETA perpetró, es decir, el 33% aproximadamente de los asesinatos de ETA, y que no tienen autoría conocida. 20, 30 y 40 años después, lo cual es una maldita vergüenza. Pues Daniel Portero, más que nadie, tiene legitimidad para protagonizar la escena que protagonizó ayer en la Asamblea de Madrid. Que te vote chapote, Sánchez. Lo voy a seguir diciendo cada vez que pueda. Que te vote chapote. Y te lo voy a explicar, Alejandro, te lo voy a explicar. Chapote ejecutó, García Gaztelu ejecutó al hermano de esta señora que está aquí sentada a mi izquierda. Ejecutó de un tiro. Chapote pidió, estando en el comité ejecutivo de ETA, lo dijo en el año 97, o acercan ustedes a todos los presos de ETA al País Vasco o asesinaremos al hermano de Marimar Blanco. Asesinaron al hermano de Marimar Blanco por no ceder al chantaje, porque un gobierno no cedió al chantaje de una organización terrorista. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de hoy? Chapote se le ha acercado al País Vasco, pero no solamente a Chapote, se han acercado a todos los presos de la organización terrorista ETA. Se ha cedido al chantaje de ETA. Ustedes, toda la izquierda, han cedido al chantaje. Ustedes han vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Por eso que te vote Chapote. Esto, Carlos, hay que repetirlo en bucle y hay que empezar a decírselo en todos y cada uno de los actos públicos en los que haya un ministro, un diputado socialista, por supuesto el presidente del gobierno, porque les hace daño electoralmente. Y además porque es de ley y es de justicia. Nadie mejor que Daniel Portero. Estaba sentado nada más y nada menos, la han visto ustedes en un trocito del plano, al lado de Marimar Blanco Garrido, la hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido. Coño, nadie más que ellos tiene legitimidad. Y a Daniel Portero, que le asesinaron a su padre, cómo olvidar aquel atentado que era
fiscal jefe en Granada, al fiscal Luis Portero. Le pegaron varios tiros en la cabeza y Daniel Portero pues le dejaron sin padre también. Pues si ellos no lo pueden decir, que baje Dios y lo vea. Bueno, yo creo que es de justicia, más allá de lo que suponga electoralmente para el Partido Socialista. Los socios del Partido Socialista son los que son, no nos inventamos nada nuevo aquí. Son gentes que han cometido delitos para romper la unidad de España. Tienen otros socios que pertenecían a ese universo independentista y terrorista como era ETA. Y por lo tanto, pedirles que le vote chapote, que se está quedando ya en una frase más que viral. No, pero les hace daño. Es que y les saca de quicio, les irrita. Claro, pero es que aquí en este programa estuvimos una vez hablando de ETA y había gente vinculada a la izquierda que negaba las relaciones que ha tenido la izquierda en general, el Partido Comunista en concreto, el Partido Socialista. Y habría que extrapolarlo a todos los gobiernos que en España ha habido, que han tenido relaciones, y cuando hablo de relaciones es que han quedado... Han negociado con ellos. También el gobierno de Aznar en Zúrich. Todos. Acabamos en el año 2000. Que todos, directamente. Al respecto de Daniel Portero, bueno, pues me ha parecido brillante, me ha parecido acertado y propicio, dado el momento en el que estamos, que a mucha gente, y con esto termino, a muchos votantes del Partido Socialista, hacerles entender que los socios del Partido Socialista son los que son y que a esos socialistas históricos se les abrirán las carnes como se le abren a muchos, y lo dicen públicamente, y no se reconocen en este nuevo Partido Socialista. ¿Saben por qué, Fernando? Yo repito siempre, y ya estamos empezando muchos a repetir, que votar a Sánchez, igual que votar a cualquiera de los varones socialistas el próximo 28 de mayo, y votar a Sánchez y al PSOE en diciembre, es tanto como votar a ETA, porque la única posibilidad, dentro de las pocas que le van quedando y cada vez menos conforme transcurren las semanas, que Sánchez tiene de ser investido es serlo con los votos de los golpistas catalanes y de ETA, porque Bildu es ETA. Y no lo digo yo, el 33% de los escaños de la Cámara vasca están ocupadas por tíos y tías que fueron procesados, y soy así de vulgar porque es gentuza y no se les puede catalogar de otra manera, por gentes que han estado procesados o han tenido problemas con la justicia por pertenencia, lo que se dice en el Código Penal, pertenencia a banda armada, es decir, a ETA. Fernando. Bueno, yo quiero empezar que te vote chapote, Sánchez. Y lo primero que quiero decir que en el ADN de la izquierda está la violencia. Y está la violencia a nivel internacional, lo hemos visto con las Brigadas Rojas, con la Baader-Meinhof y con el IRA. Pero es que a nivel nacional lo hemos sufrido directamente en nuestras carnes. Yo mismo lo he sufrido en nuestras carnes en el momento que, bueno, pues que hemos sufrido hechos luctuosos por parte de la izquierda en atribución a nuestra libertad de expresión, ¿no? Pero los grupos que han existido de la izquierda desde la transición, con ETA, Grapo, y con todos los sucedáneos que han existido, como Terra Lliure y como otros grupos, Colectivo de Jóvenes Comunistas y toda la Liga Comunista Revolucionaria y todos los grupos comunistas han empleado la violencia. Pero es que han seguido empleando la violencia hasta nuestros días. Es que hasta hace 4 días estaban tirando adoquines en lo que era Vallecas. Es que cada vez que ellos hablan, tienen detrás a hordas, absolutamente hordas fanatizadas, que están dispuestos a volver a utilizar la violencia. Cada vez que la independencia hace un acto político, tienen a sus primos hermanos, llámese CUP o los cachorros de ETA, que están dispuestos a ejecutar las palabras de este latrocinio que se está convirtiendo en la independencia, porque no nos olvidemos que detrás de la independencia está el latrocinio económico desde Pujol a Laura Borràs y lo que puede pasar en el País Vasco. Y ejecutan directamente esas órdenes sobre el resto de los españoles. Que desde la izquierda se ha configurado el terrorismo de Estado con el GAL y con el Faisán, que se ha colaborado con el terrorismo directamente por el Partido Socialista, que se ha jaleado por miembros como Pablo Iglesias y como Echenique con diversos tuits diciendo que eso podría ser constitutivo de delitos de odio, que tanto le gusta a la izquierda, directamente a todas las intervenciones violentas que ha tenido la izquierda. Y eso es la izquierda, por eso tenemos que luchar contra la izquierda, porque la izquierda lo único que quiere es acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales, acabar con la unidad nacional y acabar con el régimen que tenemos nosotros en este momento, que no representa nada más que la ley. Y el problema es que nosotros sí vamos a ganar y vamos a convencer, vamos a ganar y a convencer
porque tenemos razón, porque defendemos la ley, defendemos la igualdad de los españoles y defendemos un concepto superior que se llama España. Esto que dice David, Fernando Martínez Dalmau, hablando pues de tuits de Pablo Iglesias o intervenciones, yo vengo algunos días hablando también de otras cosas, recordando intervenciones parlamentarias de la tal Aizpurúa, de la portavoz de los bildutarras, en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que esta individua fue condenada cuando era directora de la revista Punto y Hora. Claro, es que aquí tenemos más de 50, bueno, salvo David, que le faltan unos cuantos, tenemos todos más de 50, y nos acordamos de lo que era la revista Punto y Hora de Euskal Herria, que era muchísimo más dura que el diario Egin, que ponía, con perdón, bueno, iba a decir otra cosa, ponía a las víctimas en la diana y luego ETA disparaba, y la condenaron por un editorial, siendo esta tipa directora de Punto y Hora de Euskal Herria, por apología del terrorismo. Yo no sé si es que esto de la apología del terrorismo ha dejado de estar de moda, porque nunca antes, como ahora, todo ha cabido en ese inmenso saco de la libertad de expresión, que se aplican a ellos, porque aquí, vuelvo a repetir, por enésima vez, tenemos que tener un cuidado de 3 pares de narices con lo que decimos, porque enseguida nos asustan con la Fiscalía, y no solo con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, que ya la utilizan ellos como si fueran sus propios abogados defensores privados. Pues yo creo que aquí el mejor, igual que el mejor abogado del cliente, este abogado era la ministra, aquí el mejor paradigma de los bilduetarras y del mundo berchale es Pedro Sánchez. Es decir, les ha venido Dios a ver. Es decir, están viviendo su mejor momento políticamente hablando, porque tiene Sánchez la necesidad de sus votos y se están aprovechando, es decir, de esas circunstancias. O sea, dicho esto, vaya por delante dicho esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, que seguimos blanqueando, o sea, la izquierda sigue blanqueando el mundo abertzale y el terrorismo, ¿no? Lo sigue blanqueando el terrorismo de ETA. Parece como que, bueno, es decir, aquello se pasó, pero a mí me causa mucho es decir, reparo, rechazo, el ver diputados del Partido Socialista y de izquierdas que en otros momentos de su vida han portado a hombros féretros de gente que ha matado y que ha asesinado vilmente la banda terrorista de ETA, ¿no? Y ahora los blanquean. Esa especie de doblez, de doblez moral, no termino de entenderla. Es decir, no termino de entenderla. ¿Por qué? Es decir, no se defiende este tipo de cuestiones. Y es que, repito, como empezaba al principio, es decir, Pedro Sánchez en este momento es, vamos, lo mejor que le ha pasado al mundo abertzale en los últimos 30 años. Es decir, ¿por qué? Pues porque están cogiendo resultados políticos que, vamos, ni a soñar que se hubieran echado en otros momentos de la historia de España, ¿no? Entonces, es una pena que nadie ponga freno y que nadie les diga, oye, no, espere, usted tendrá todo su derecho a presentarse. Yo no digo que no. Pero desde luego lo que no tiene derecho es a tener secuestrado el Estado y a llevarse sus intereses y a blanquear lo que ustedes han sido. Es decir, porque es que, más allá de las cuestiones políticas, sentados en las bancadas hay gente que ha participado directamente en procesos terribles de la banda terrorista ETA. Entonces, no termino de entenderlo. Y además es que se ha jaleado por todo un vicepresidente del gobierno a un grupo como el FRAP y se ha proclamado heredero del comunismo, que ha sido condenado, el comunismo, por la Unión Europea directamente. Y aquí se ha jaleado, y aquí se ha permitido, y aquí se ha auspiciado, y el gobierno no ha hecho nada. Este es el panorama que tenemos hoy en día. Hablabas de blanqueamiento. Es que esto es absurdo, esto es ridículo en pleno siglo XXI. Y tenemos un comunista que desde el Parlamento nos ha intentado vender que el FRAP no era un grupo nada más que político, cuando era una organización terrorista. Ya saben ustedes que desde hace algunas semanas, desde que los tribunales fallaron a favor de doña Cayetana Álvarez de Toledo, podemos hablar tranquilamente, sin tener ningún miedo, de los hijos de terroristas cuando son hijos de terrorista. Así que podemos llamar a un hijo de terrorista, hijo de terrorista. Ya saben ustedes, pues redes sociales, no pasa nada, porque a doña Cayetana ya la han absuelto completamente de ningún tipo de cargo por llamar hijos de terroristas a los hijos de terroristas. Un abrazo, figura, que ya sé que tienes ahí a perrillos de los que cobran 300 euros al mes grabándonos. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.